¿Qué pedo? Por fin libre para volver a subir vídeos. Antes de empezar me gustaría decir que encontré un par de historias interesantes para subir en el canal, pronto sabrán de ellas. Entre ellas hay una de Boku no Hero, uno donde los personajes que conocemos están en la era del surgimiento de los quirks. La verdad llevo lo leyendo un poco, pero hasta ahora va bien. Capítulo 4. Éxodo 1-3. No tuvieron que esperar tanto como Peter pensaba antes de que Wei y su pandilla aparecieran. El sol apenas se había ocultado tras el horizonte de la ciudad, un tenue resplandor naranja bañaba el bloque de viviendas con la última luz del día, y de entre las sombras de los edificios cercanos emergió un grupo de unos 20 hombres. La mayoría estaban armados con armas blancas, baits, palancas, garrotes, porras, cuchillos. Uno incluso tenía una espada. Pero al menos media docena llevaban pistolas. Una de ellas, empuñada por Wei, era una escopeta de aspecto bastante amenazador. Peter montaba guardia en la entrada del edificio, justo delante de las puertas de la oficina y la escalera central. Por lo que recordaba, Sarah se escondía tras la puerta, esperando su señal para salir y unirse a la lucha, aunque Peter esperaba que no necesitara su ayuda. Repasó mentalmente todos los puntos desde donde podía balancearse, antes de darse cuenta de que usar sus telarañas probablemente sería una pésima idea si quería mantener su identidad oculta. Sería raro que un tipo con superfuerza, reflejos y sentidos, por casualidad, lanzara telarañas desde sus muñecas, igual que ese otro tipo al que perseguimos por todo el universo. Como si la máscara que llevaba medio subida alrededor de la cara no hiciera también eso. Bueno, necesitaba disimular sus rasgos de alguna manera, y vaya, no había sido fácil. Incluso con la nanotecnología tan dañada como estaba, y sin una base para repararla, no es tarea fácil desgarrar un tejido antibalas para convertirlo en algo que puedas usar como máscara. Aunque, pensándolo bien, la superfuerza es bastante útil para eso, supuso. Superfuerza y unas tijeras ahora rotas. Ahora tenía una bonita braga para el cuello con temática de telaraña, que le ocultaba la cara de ¿qué pasa, Weilo? O debería decir Ben. Mierda. Wei parecía estar de muy buen humor, agitando su arma, con el dedo en el gatillo, con tal desenfreno que Peter sentía una morbosa curiosidad por saber si terminaría disparándole a uno de sus propios hombres. Eso bastó para mantenerlo vigilando. ¿Crees que no escuchamos su pequeña conversación? App controla esta ciudad, chico blanco, y eso significa que tenemos oídos por todas partes para asegurarnos de que a ninguno de ustedes se les ocurra la loca idea de saltarse el alquiler. Peter se encogió de hombros. Supongo que eso significa que me estabas escuchando, ¿entonces? Gritó desde el otro lado del estacionamiento. Ese pequeño bicho en la rejilla de ventilación fue la idea más estúpida que Zhao jamás tuvo, pero justo cuando necesitábamos que funcionara, funcionó. ¿No es una maldición? Wei apuntó con el arma a la cadera, demasiado fuerte para ser seguro. Intentaba parecer duro, intentando restarle importancia a que ahora había un superhéroe involucrado. Ninguno de sus compañeros parecía ofrecerse voluntario para enfrentarse a él primero. Vete ya, Benny, y te dejaremos marchar de nuestro territorio sin que nos molestes, siempre y cuando no vuelvas a aparecer por aquí, y si no lo hago... Bueno, entonces tendremos que matarte. El tipo de la espada se acercó a él, pareciendo bastante seguro de sí mismo, mientras la sacaba de su vaina y le apuntaba. Los demás no hicieron más movimientos hacia él, simplemente se quedaron a su alrededor, esperando a que actuara. Supongo que no podemos hablar de esto, ¿verdad? Sin compromiso. Sin trato de dejad a Asuka en paz, no os golpearé a todos y os dejaré para el Hay 22 hombres en esta calle, ven, hermanos míos. Solo hay uno de vosotros. Ah, sí, solo tenía intervenida la habitación de Fick, al parecer. Eso era bueno. De vez en cuando, te encontrabas con un matón que era tonto, pero inteligente en el sentido de que lo era. Por suerte, este tipo no tenía esa carga de inteligencia. La carga de la conciencia, sin embargo, parecía ser bastante pesada. Tal vez necesitaba quitarse un peso de encima. Mira, amigo, no sé cuánto has oído, pero será mejor que te vayas ahora, le advirtió Peter, apartándose de la puerta. De verdad quiero que me escuches. Porque si no sabes de qué estoy hablando, entonces lo único que necesitas saber es que si alguno de vosotros intenta matarme, las cosas se van a poner muy feas. Esa fue la señal más cercana que pudo darle sin decir nada directamente. Estás hablando demasiado alto para ser un hombre frente a un pelotón de fusilamiento, Ben. Wei amartilló su escopeta. Empiezo a preguntarme si puedes respaldarlo. Peter se separó de la pared contra la que estaba apoyado y comenzó a caminar lentamente hacia adelante.
Última oportunidad, Wei, dijo. No me hagas hacer algo de lo que te arrepientas, tío. Veo que mi reputación me precede, respondió Wei, satisfecho de sí mismo. Oye, yo. Un hombre con una pistola, probablemente yo, lo miró en busca de instrucciones. Parecía tener la misma edad que Peter. Quizás incluso más joven. Dispara por esa ventana, ahí, respondió Wei, apuntando con su escopeta hacia la ventana del apartamento de Fick. No aprietes el gatillo, yo, o te va a pasar algo muy malo. Le advirtió Peter. Yo, como era de esperar, dudó en apretar el gatillo, aunque apuntaba bien. Peter sintió el hormigueo, miró a su alrededor y vio un par de armas más apuntándole, incluida la de Wei. Así que así iban a ser las cosas. Oyó que la puerta se abría de golpe tras él, chocando contra la pared, y vio cómo la puntería se desviaba de él. Alguien gritó algo en un idioma que Peter no entendía. Sin embargo, una palabra le llamó la atención en el galimatías. Scrimshaw. Como si fuera una maldición. Peter giró la cabeza y vio una armadura de hueso en el umbral, una pared de armadura blanco-amarillenta de 1,65 m, con los párpados de Sarah. Cubierto. Púas brotaban de casi todas partes, con solo pequeños parches de piel alrededor de las articulaciones para asegurar que pudiera moverse correctamente. El hormigueo volvió, y Peter se inclinó hacia la izquierda justo cuando Wei disparó su escopeta. Los perdigones rozaron inofensivamente a Peter y se clavaron en la pared. Un par de perdidos golpearon a Sarah con pequeñas nubes de polvo al impactar. Peter se giró justo a tiempo para esquivar el siguiente disparo, este de Joe. Se agachó hasta el suelo mientras él silbaba sobre su cabeza, antes de lanzarse contra Wei con toda su fuerza, con los brazos extendidos para agarrarlo en el aire. Desafortunadamente, el tipo de la espada pensó que sería una buena idea involucrarse, empujándolo a un lado y levantando su espada como si fuera a apuñalar a Peter, o algo así. De nuevo, hormigueo. Esto no fue sorprendente en absoluto. Ya había corregido el rumbo para cuando el tipo de la espada estuvo listo, dando una voltereta a su lado y aterrizando detrás de su espalda con un silbido alegre. Algo doblado 10.000 veces. El tipo dejó escapar un rugido de frustración y lanzó un fuerte golpe de revés a la cabeza de Peter con la espada, uno que este esquivó fácilmente con un rápido movimiento, seguido de un golpe al hígado que lo dobló de dolor y un gancho de izquierda que lo mandó a estrellarse contra el cemento. No funcionó exactamente con Norman, pero funcionó bien con el tipo de la espada. Menos mal que aún conservaba su toque. Incluso si no tuviera el hormigueo, habría podido oír al tipo gritar detrás de él, y Peter se giró justo a tiempo para atrapar el bate de béisbol que le lanzaban a la cabeza con una sola mano, dedicándole al pobre tipo una leve mirada de compasión antes de arrebatarle el bate de la mano y lanzar un rápido puñetazo que, al parecer, le rompió la nariz. El hombre murciélago retrocedió tambaleándose, gritando de dolor, y Peter ahora era muy consciente de que varias personas se habían dado cuenta de que era un problema. Sarah, sin embargo, parecía ser un problema mayor, ya que solo 5 tipos parecían empeñados en lidiar con Peter. Realmente no era justo. Peter se giró bruscamente y levantó el brazo justo a tiempo para atrapar lo que parecía ser una espada de entrenamiento de madera contra su antebrazo. El golpe le dolió un poco y le hizo soltar un siseo involuntario al astillarse la madera contra su brazo, aunque, debido al traje que llevaba debajo, nada lo atravesó realmente. El tipo miró su espada ahora medio rota con profundo arrepentimiento, antes de que Peter lo agarrara del hombro y lo lanzara por encima de su cabeza, oyendo al hombre soltar un grito de terror que implicaba que había tenido un buen susto. Peter se había contenido, por supuesto, aunque el sonido de un cuerpo golpeando metal y la alarma inmediata de un coche le hicieron preguntarse si tal vez debería haberse contenido un poco más. Delante de él, Sarah parecía no estar esforzándose mucho. Intentando no matar a nadie, eso era. Ella apartaba a la gente con sus extremidades puntiagudas y cubiertas de huesos. Un tipo intentó saltar sobre su espalda y meterle los dedos en los ojos, pero se quedó boquiabierto al darse cuenta de lo mala idea que era tras una experiencia muy dolorosa. Peter intentó no pensar en eso, concentrándose en los 2 de sus 4 hombres restantes que no estaban corriendo a toda velocidad hacia las colinas. Eso, y el hormigueo. Peter se lanzó a un lado cuando sonó otro disparo de escopeta, sus ojos se dirigieron inmediatamente al disparo y encontraron a Wei encaramado detrás del mismo coche sobre el que su compañero había quedado inmóvil, con el techo hundido por el impacto. Dios, Peter realmente necesitaba calmarse. El hormigueo otra vez.
Peter rodó para esquivar un golpe de mazo que rebotó inofensivamente contra el hormigón detrás de él, echando las piernas hacia atrás y esperando a que el tipo se girara para dar otro golpe. En el instante en que lo hizo, Peter lanzó una patada doble a la barbilla del tipo que lo hizo caer como un árbol. Se levantó rápidamente de allí, atrapó un golpe con una palanca de neumáticos que iba dirigido a su cabeza con su mano libre y arrojó el arma al suelo antes de mirar a su posible agresor. ¿En serio, tío? Le preguntó al tipo, un tipo bajito y gordo. ¿En serio? El tipo negó con la cabeza. No lo creo. Vete, adiós. Bueno, no hizo falta que se lo dijeran 2 veces. El pequeño grandullón salió corriendo como si su vida dependiera de ello mientras Peter volvía su atención a la multitud, que se dispersaba rápidamente frente a Sarah mientras ella sacaba su arma cuchilla de la pierna de un tipo, avanzando a grandes zancadas con el rostro ahora descubierto, escupiéndoles vulgaridades en una ola de burlas que haría palidecer a un marinero. Uno de los valientes idiotas lo suficientemente estúpidos como para permanecer en su camino era yo, quien en ese momento forcejeaba con su cargador y trataba de recargar mientras ella se acercaba sigilosamente, como un ciervo encandilado por los faros. Y ese coche no iba a frenar por él. Peter actuó rápidamente, dejando a Wei de lado por un momento y lanzándose a través del estacionamiento hacia yo, quien finalmente había logrado cargar su arma y apuntar a Sarah antes de que Peter llegara. Dispara, pequeño imbécil. Dispara. Le gritó Sarah, la armadura desprendiéndose de debajo de su piel mientras cerraba los ojos para crear una pared de hueso casi uniforme en su rostro cuando la primera bala rebotó inofensivamente en su frente, desprendiendo un poco de hueso, pero nada más. Dispara. Gritó de nuevo, balanceando sus brazos hacia abajo para revelar sus cuchillas de brazo. Yo no tuvo oportunidad de obedecerla. Peter se abalanzó sobre él rápidamente, agarrándole la muñeca y retorciéndola hasta que la pistola se soltó, para luego lanzarlo al suelo con tanta fuerza que cayó de espaldas que tuvo que replantearse seriamente sus decisiones vitales mientras intentaba recuperar el aliento que acababa de esfumarse de sus pulmones. Oye, yo sé que soy un completo desconocido y que te acabo de tirar al suelo, dijo Peter en voz baja, colocando una mano suave sobre el pecho del chico, pero te voy a dar un consejo, de un tipo a otro, de verdad deberías considerar elegir otra carrera. Como ir a la escuela, graduarte, tal vez ir a la universidad o aprender un oficio, ya sabes, cosas así, o puede que no esté aquí para salvarte de la mujer con las aterradoras espadas de hueso la próxima vez, ¿de acuerdo? Solo hazlo mejor, ¿vale? No estoy enfadado contigo, solo estás aprendiendo. Yo no respondió, solo logró un jadeo frenético en lugar de una respuesta. Buena charla, amigo. Dicho esto, Peter se levantó y se giró en la dirección en la que Wei había estado. Efectivamente, el amigo no estaba, probablemente corriendo hacia las colinas. Wei está huyendo, apuesto, le informó a Sarah, girándose para mirarla. Parecía furiosa, retrayendo la armadura para revelar un rostro en carne viva, rojo y resbaladizo por algo. Joder, este poder era realmente asqueroso. Su rostro, contorsionado por la rabia, solo lo empeoraba. Apuesto a que sí. Vamos, no podemos dejar que escape, ordenó, saliendo disparada por el aparcamiento. Peter sabía que sería más rápido balancearse, pero no podía hacerlo sin delatarse, así que optó por correr por los techos de los coches. Empezó con un salto, aterrizando sobre el coche de Fick y rodando hacia adelante al impactar para evitar cualquier daño, luego rebotando en el capó y cayendo en la caja de un camión cercano, que se dobló bajo el peso, pero no se rompió. También lo puso en el ángulo perfecto para ver a Wei deslizándose en el asiento trasero de un coche que, evidentemente, había sido dejado abierto. Lo encontré. Gritó, y Wei se animó al instante. Por desgracia para él, Sarah también. Salió disparada como un rayo, sus púas y cuchillas sobresalían ahora a través de su camisa alrededor de su pecho, sus brazos, incluso en sus muslos. Parecía que había perdido todo control sobre ellas. Marrow, no el coche, no el coche. Desafortunadamente, sí golpeó el coche, estrellándose contra él con un costado con la suficiente fuerza como para perforar la puerta por dentro. La abrió desde allí con una facilidad casi infantil, una de sus púas rompió la ventana y le permitió tirar del pestillo. Los gritos aterrorizados de Wei eran prácticamente ensordecedores, incluso por encima de la alarma del coche. Estaba bastante seguro de que ella sabía que no debía matarlo, pero algo le decía que necesitaba estar allí para asegurarse, así que dio otro salto volador de todos modos, pensando que si este pobre dueño del coche iba a tener que presentar una demanda por caso de Dios, bien podría aumentar el daño.
Aterrizó sobre el coche con la suficiente fuerza como para dejar abolladuras del tamaño de 2 pies en el techo, inclinándose sobre Sarah, quien había levantado a Wei del suelo. Una gran mancha húmeda permanecía en el cemento donde él había estado. «Oh, cielos, hombre», murmuró Peter. «Sí, vete a orinarte encima ahora que encontraste una zorra que puede defenderse, Wei?» preguntó Sarah, estrellándolo contra el lateral del coche con ambas manos y provocando otro aullido de terror del pandillero. ¿Oíste lo que te pregunté? No lo sé. No lo sé, ni siquiera trabaja en mi esquina. No conozco a su gente. Gritó Wei, haciéndose lo más pequeño posible con su camiseta sin mangas talla 2 y sus pantalones cortavientos. Sabes que no voy a aguantar esa mierda. Wei, el hecho de que puedas saber algo es la única razón por la que tal vez puedas salir ileso de esto, dijo Peter, interviniendo antes de que la cosa empeorara. Escucha, amigo. Tienes 2 opciones. Marrow, aquí, a ella no le gusta la gente como tú. Lastimaste a su amiga, y tuve que convencerla de que no matara a nadie aquí. Marrow, ¿mataste a alguno de estos tipos? Por mucho que quisiera, no. Vivirán. El tipo de la Glock puede que no vuelva a caminar, pero si juegas a juegos estúpidos, así que sí, está un poco reprimida ahora mismo. Verás, soy un buen tipo. No mato gente, desde luego no soy un nazi, y tampoco estoy en ninguna pandilla. Solo quiero hacer lo correcto, ¿sabes? Así que esto es lo que estoy pensando. O pierde los estribos y te mutila porque sigues haciéndole perder el tiempo, y solo puedo detenerla después de que probablemente te haya mutilado para el resto de tu vida, o, escúchame bien, dinos dónde está la familia de Asuka, o alguien que pueda saberlo, y me aseguraré de que llegues a la cárcel de una pieza. Aparte de eso era mentira. Podía, y lo haría, contener a Sarah si intentaba matarla. Tenía su lanzatelarañas listo. Estaría dispuesto a arriesgarse si eso significaba mantener el número de muertos en 0 esta vez. Si Sarah hablaba en serio sobre cambiar su forma de ser, matar gente no iba a ser suficiente. ¿Te estás aliando con una bola 8 y me dices que no eres una maldita racista? Preguntó Wei. Ese no era el maldito punto, Wei. Gruñó Sarah, presionando un antebrazo con pinchos contra el cuello de Wei y provocando otro grito frenético mientras él comenzaba a retorcerse. Arriba, arriba, arriba. No te muevas, no queremos que te cortes, ¿verdad? Está bien, perra loca, joder. Está bien, ella no trabaja en mi esquina. Ella trabaja para Junior, él guarda su mercancía en la vieja tienda de herramientas S&B, justo después del astillero este superior. Tiene unos 30 o 40 tipos, creo, y no sé cuántos productores. Eso es todo lo que sé. ¿Estás seguro? Preguntó Sarah. Si llego allí y descubro que mientes, será mejor que le dejes al una carta de renuncia muy convincente y que te marches de la ciudad antes de que yo siquiera salga de ese almacén. Lo juro por la tumba de mi abuela. Tu abuela se avergonzaría muchísimo de ti, maldito patético. Dicho esto, Sarah apartó el antebrazo, dejando que las piernas temblorosas de Wei cedieran y lo dejaran tendido junto al coche, con lágrimas corriendo por su rostro mientras caía al asfalto. Mira, ahora tienes 3 comidas gratis al día mientras piensas en qué vas a hacer con tu vida cuando salgas dentro de unos años, dijo Peter, intentando darle un giro positivo a su declaración anterior. Por supuesto, buen comportamiento. Wei no tenía mucho que decir al respecto, solo seguía llorando, así que Peter tuvo que ver cómo Sarah le daba una patada en el costado de la cabeza con la suficiente fuerza como para dejarlo inconsciente. Jesús, Sarah. Protestó. No golpeo tan fuerte como tú, no lo maté. Respondió Sarah, levantando las manos. Tío, sigue siendo totalmente innecesario. Era totalmente necesario, iba a disparar dentro de las habitaciones de la gente. Él iba a hacer que alguien más lo hiciera, no le des tanto crédito, pero el punto sigue en pie. Mira, hice lo que dijiste. ¿No maté a nadie donde apuñalaste a ese tipo en la pierna antes? Preguntó. Debí hacerlo. ¿Qué parte de su pierna golpeaste? Alrededor de su muslo, parte superior del muslo. Arteria femoral. Oh Dios. Peter salió disparado como un tiro, mirando entre los tipos que aún estaban en el suelo. Todos respiraban, al menos. Incluso los que Sarah había eliminado solo sangraban de maneras que parecían un poco menos preocupantes. Caras cortadas, golpeados contra autos, golpeados con fragmentos de pinchos en el estómago o el costado de la cara, pero ese tipo que se agarraba el muslo podría estar desangrándose, y ninguno de los dos lo habría sabido si él no lo hubiera notado antes.
Encontró al tipo, afortunadamente no en estado de shock ni moribundo, tratando de alejarse cojeando. Estaba sangrando, pero el color y la cantidad de sangre dejaban claro que su arteria femoral no había sido seccionada. Uf. Crisis evitada. Amigo, no vas a escaparte de mí a ese ritmo. El tipo dejó de cojear y dejó escapar un gemido de frustración. Mira, hombre, me pagaron por estar aquí. Lo sé, no es justo. Quédate abajo, por favor. El tipo dejó escapar otro gemido y se sentó, dejando escapar un gemido de agonía cuando su pierna evidentemente se torció al caer. Gracias. Voy a llamar a una ambulancia. No voy a ir a ninguna parte, gruñó el tipo mientras se recostaba contra el concreto con una mirada derrotada. Dicho esto, se volvió hacia Sarah, quien parecía concentrada en Wei, todavía tirado en el suelo en un charco de lágrimas y griega. Bueno, orina. Hombre, incluso si era un canalla, Peter se sintió un poco mal. Había algo en el rostro de Sarah que no pudo descifrar mientras lo observaba, balanceando distraídamente uno de sus brazos antes de mirar a Peter, arqueando una ceja. No lo mataste, pero para que lo sepas, estuviste muy cerca. Usa tus palabras de hombre, misterioso desconocido. Peter suspiró frustrado, mirándola con la mejor mirada de Tony Stark que pudo reunir ahora que Tony se había ido. Voy a buscar un teléfono, tengo uno en casa de Leslie, dijo ella. Varios, de hecho. Teléfonos redondos desechables. Una porquería, pero los tengo por si Asuka y yo nos separamos. Puedes quedarte con uno. ¿Por qué lo necesitas? Esta gente necesita atención médica. ¿Y qué hay de Asuka y yo, No lo sé. Simplemente quédate en otro sitio un rato. Nos ocuparemos de Asuka y te enviaré un mensaje cuando Sarah se acercaba a él. No, así no funcionan las cosas. ¿Cuál es tu nombre de superhéroe, por cierto? SP. Peter se interrumpió, fingiendo toser y provocando una mirada furiosa de Sarah mientras intentaba pensar en un nombre mejor. Leía cómics de niño, y este era un mundo alternativo, así que tal vez nadie más los usaba. No tendría que preocuparse por los derechos de autor ahora. Ah, sí, estaba ese tipo, lanzando discos, pateando a la gente en la cara, saltando muy lejos. Ricochet, se corrigió. Ricochet es el, nombre de capa. La mirada furiosa se atenuó y fue reemplazada por una sonrisa de labios finos. Tiene sentido. Saltas bastante. Con eso, Peter logró devolverle la sonrisa, aunque se sintió forzada. Principalmente porque lo era. Todo este intercambio lo carcomía. Pero sí necesitamos hablar sobre qué pasa después, dijo en voz baja. ¿Qué pasa con eso? Iremos tras Junior después de que se vayan las ambulancias, ¿verdad? Preguntó ella. Necesitamos descansar antes de siquiera pensar en eso, respondió él. Necesitas descansar. No duermo. No puedo, así no funcionan las cosas, Rico, de verdad que no puedo dormir. No he podido hacerlo desde que tengo memoria. No me siento descansado. No me canso. Simplemente estoy así. Genial, ese no soy yo. Solo relájate un rato en algún sitio. Voy a volver adentro a pensar. Peter se frotó las sienes, intentando despejar el zumbido en sus oídos. Por favor. No querrás meterte con el PRT antes de que esto empiece, ¿verdad? Sarah dejó escapar un breve suspiro de frustración. Bien, no iré muy lejos. Probablemente Ab no vuelva a salir esta noche después de lo que les acabamos de hacer. Ve a hacer la llamada. Pero coge el teléfono azul que está en mi mochila. Si Asuka te pregunta, dile que yo dije que está bien. Exactamente esas palabras. Bien, buena suerte. Hablamos pronto, ¿vale? Entendido. Dicho esto, Sarah se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Avanzó apenas unos centímetros antes de detenerse y hablar de nuevo. Oye. Él la miró y la vio mirando por encima del hombro, incapaz de mirarlo a los ojos. Cuida de ella. Por favor. Ni siquiera tienes que preguntar, respondió Peter con una sonrisa bajo su máscara, saludándola con la mano. Ella le devolvió el saludo y, con eso, cada uno siguió su camino, al menos por ahora. Al entrar en el edificio de apartamentos, Peter se preocupó un poco por la cantidad de agujeros nuevos en la pared, pero por suerte, parecía que nadie estaba gravemente herido. La gente se agolpaba en los pasillos, cuidándose unos a otros, asegurándose de que los niños estuvieran bien o de que los ancianos no estuvieran sufriendo crisis. El antiguo propietario al que Wei había estado amenazando estaba de pie cerca del frente del grupo y se giró para mirar a Peter en cuanto se cerró la puerta. «Eres un maldito héroe, chico», espetó con voz ronca, como de fumador empedernido, que sonaba a anuncio antitabaco.
Gracias, pero solo estoy haciendo mi trabajo. Después de que empezaran a tomar este edificio por la fuerza hace un año, no había nada que pudiera hacer. Ya soy viejo y tengo canas. Vietnam fue hace mucho tiempo. Pero tú saliste y te encargaste del asunto. Así que no me digas que este era tu trabajo, porque ese trabajo les pertenece a los policías y a los superhéroes, y no han hecho eso desde que New Wave recibió una paliza de Empire 88. Quizás esos chicos se lo piensen 2 veces antes de volver a correr por esta esquina. Gracias, hijo. El hombre le ofreció una mano temblorosa a Peter, quien la tomó suavemente entre las suyas mientras el hombre apretaba el puño y la estrechaba con fuerza. Creo que todos están bien. Excepto Zhao Zhao, ese era su informante, ¿verdad? ¿Qué le pasó?, preguntó Peter. Quería unirse en cuanto empezó el tiroteo, explicó el anciano. Leslie lo hizo cambiar de opinión. ¿Sigue vivo? Oh, sí, sorprendentemente. Leslie está loco, así que esto me sorprende tanto como a cualquiera, pero supongo que hoy todos estamos de buen humor y no vuelvas a menos que vayas a pagar el alquiler, maldito cabrón. Gritó un hombre desde la escalera mientras un asiático grande y corpulento se estrellaba contra la pared, seguido rápidamente por un Leslie muy enfadado. ¿Ese es Zhao?, preguntó Peter. Ese es Zhao, respondió el anciano. Leslie había agarrado a Zhao por el cuello, golpeándolo en la cara 1, 2, 3 veces, antes de arrojarlo escaleras abajo con tanta fuerza que fue un milagro que no cayera de cabeza. Su brazo izquierdo no tuvo tanta suerte, enganchándose torpemente en uno de los escalones y doblándose hacia atrás de una manera que no debía. Oye, espera, para. Peter comenzó a moverse hacia el tipo al mismo tiempo que una inquilina furiosa, que parecía más que encantada de pisotear el brazo claramente roto de Zhao mientras le gritaba todo tipo de obscenidades en español y le arrojaba una de sus chanclas a la cara. Era casi cómico por lo innecesariamente cruel que era. «Alto», repitió, interrumpiendo antes de que la mujer pudiera golpearlo en el brazo de nuevo, o arrojar otro zapato, o a alguien más se le ocurriera una idea similar. Por si sirve de algo, la multitud se detuvo. Ya ha tenido suficiente. Todos ellos ya. ¿Alguien llamó a los servicios de emergencia? Yo. Gritó un tipo al final del pasillo. Vale, genial. Ya está hecho. Estos tipos van al hospital y luego a la cárcel. No os van a molestar más. Alguien más en la parte de atrás soltó un fuerte silbido y otras personas aplaudieron. Sois muy valientes, haciendo lo que hicisteis por esas chicas. No lo olvidarán. Así que, seguid así. Lo hicisteis genial, terminó, levantando los pulgares. Nosotros no fuimos los que salimos y obligamos a esos pandilleros de Ava a besar el cemento. Gritó una mujer desde el pasillo, provocando otro aplauso. Si no fuera por vosotros, probablemente habrían disparado contra todo el complejo, añadió el hombre que llamó a los servicios de emergencia. Enséñales a intentar intimidarnos. Estas son nuestras calles. Gritó otro hombre. ¿Cómo te llamamos, chaval? Leslie preguntó mientras bajaba las escaleras junto a Peter, sorprendentemente evitando otro golpe a Zhao, aunque sí le pisó el hombro y lo presionó lo suficiente como para probablemente ejercer presión sobre ese brazo lastimado, lo que hizo que Peter se estremeciera. Yo, soy Ricochet. Pero realmente no es importante. Al contrario, Ricochet, lo que hiciste fue muy importante, respondió Leslie. Les diste un puñetazo en la boca a esos matones y les diste algo en qué pensar. Eso es algo que no se ha hecho por nosotros en mucho tiempo. Peter no supo qué decir a eso, así que no dijo nada, solo observando los ojos de Leslie mientras miraba a la multitud. Creo que todos le debemos a Ricochet un aplauso. El pasillo prácticamente estalló en elogios en ese momento, y Peter no pudo evitar sonrojarse un poco. Chicos, no, vamos, Ricochet. Claro que sí. Algunas personas coreaban su nombre, y eso empezaba a ser un poco excesivo, así que Peter intentó evacuar con la mayor discreción posible. Señor Leslie, tengo que ver cómo está Asuka. Marrow tuvo que irse antes de que llegara el PRT. Entendido, Ricochet. Vamos, subamos. Los vítores solo disminuyeron un poco cuando subió las escaleras, Leslie subiendo mucho más rápido que Fick. Era un chico más joven, por su forma de hablar y de comportarse. Si no fuera por la barba, Peter habría pensado que tenía una edad similar. Subir a su habitación fue mucho más fácil que la última vez, y cuando doblaron la esquina y entraron, encontraron a Asuka sentada junto a la ventana, con las manos sobre la boca y una expresión de profundo alivio. Hola, chica.
Lo lograron, dijo Leslie con dulzura, acercándose a ella y ofreciéndole la mano. Ella lo aceptó tímidamente, dejándose levantar mientras miraba a Peter con una expresión de asombro. Gracias, dijo ella, con la voz temblorosa y un fuerte acento. El inglés definitivamente no era su lengua materna, y por desgracia, lo único que Peter sabía era del anime que Ned y MJ veían a veces. De nada, cuando quieras, respondió él, bajándose la máscara para ofrecerle una sonrisa, que ella le devolvió nerviosamente. Sarah, ¿me dijiste que tienes un teléfono? Asuka asintió. Necesito el azul, explicó él. Hablo algo de inglés, dijo ella, logrando ganar algo de confianza y una pequeña risita al ver que Peter probablemente sonaba como un idiota por lo lento que hablaba. Lo siento, no sabía si hablabas inglés o no, solo te oí hablar japonés antes, tartamudeó Peter, provocando otra risita, esta vez un poco más fuerte, en Asuka. Está bien, respondió ella. Vamos. Ella le hizo una seña para que la siguiera de vuelta al baño, abrió la puerta y se deslizó dentro del estrecho espacio, donde algunos fragmentos del hueso de Marrow yacían en el suelo, incluyendo algunos convertidos en un collar. También en el suelo había una mochila rosa para niños, que Asuka abrió rápidamente y rebuscó durante un minuto antes de darle a Peter un teléfono. Tenía forma ovalada. Un teléfono inteligente, con forma ovalada. ¿Cómo se supone que voy a sujetar esto? Preguntó. Comenzó Asuka, luchando por encontrar una palabra. Sacó otro de la parte trasera y lo sostuvo por los extremos largos, agitándolo un poco para enfatizar. Así. Peter imitó el movimiento, incluyendo el pequeño movimiento, lo que la hizo reír de nuevo. Aún así, se sentía un poco más cómodo así. Vale, murmuró mientras buscaba torpemente el botón de encendido en el teléfono, finalmente lo encontró y lo encendió. Tenía un motivo muy circular, incluso en la interfaz de usuario, y un rápido deslizamiento reveló que todo el conjunto de aplicaciones estaba organizado en forma de reloj, girando como una rueda para seleccionar una aplicación. Un concepto genial, pero una ejecución pésima. Encontró la de mensajería y la abrió para encontrar una lista de contactos ya agregados. Marrow. Kusama, Laker, Big Red, Oldead, algunos otros apodos extraños, o al menos eso supuso. Kusama, explicó Asuka, señalándose a sí misma. Pintora. Fike es Oldead. Leslie es Big Red. Laker es el señor. Colter. Señor. Colter, ¿es el dueño del edificio? Adivinó Peter. Sí, respondió Asuka. Gracias, Asuka. De nada, respondió ella con una sonrisa. ¿Está bien, Sarah? Está bien. Solo se irá hasta que las ambulancias o la policía se retiren, explicó Peter. Volverá esta noche. Vale. Bien. Me preocupé cuando oí los disparos. Confía en mí, no tiene por qué preocuparse de que le disparen, dijo Peter, negando con la cabeza. ¿Has visto sus poderes? Un poco. Es fuerte. Sí, definitivamente me salvó la vida. Es buena persona. Ojalá ella pensara lo mismo, creo que lo está intentando, asintió Peter. Al menos, en cierto modo. Había estado presente durante todo el asunto de Hydra, aunque no supiera lo que estaba pasando en ese momento y se enterara después. Sabía que, al menos en su tierra, aún quedaban vestigios del nazismo, ya fuera a través de ellos, de pandillas carcelarias o de pequeños grupos de gente mala. Aunque no a la escala de tener supervillanos nazis literales, al menos ya no. Sarah había sido una de esas malas en algún momento, pero algo cambió, aunque fuera algo tan pequeño como salvar la vida de alguien en lugar de quitársela por el color de su piel. Tal vez eso significaba que había esperanza de que más pudiera cambiar. Tal vez solo era una ilusión. Pero Peter llevaba menos de 24 horas desde que lo expulsaron de su universo natal para salvarlo de la destrucción. Había ayudado a combatir una invasión alienígena genocida, detenido a un megalómano que afirmaba ser de otro universo y desenmascarado frente al mundo entero, y golpeado a un par de traficantes de armas y atracadores de bancos. Sentía que podía permitirse ser un poco iluso. Le envió un mensaje a Sarah. Con Asuka. Estamos bien. ¿Y tú? Pulsó enviar y esperó unos instantes. La respuesta llegó rápido, apenas mostrando el indicador de escribiendo antes de que el mensaje se enviara. Mierda. Muy característico de lo que sabía de Sarah hasta ahora. Me alegro de que estéis bien, decía el siguiente mensaje. Nos esconderemos en callejones. Avísame cuando se hayan ido. Puedo hacerlo. Cuídate. Tú también. Los dos. Una pausa, luego otro mensaje.
Gracias, Ben. Escribió la respuesta a toda prisa. Cuando quieras. Dicho esto, Peter apagó el teléfono y miró a Asuka, que parecía absorta con el dispositivo, escribiendo respuestas a la velocidad del rayo. Satisfecho de que estaría bien allí, se volvió para mirar a Leslie, que esperaba cortésmente al comienzo del pasillo, mirando por la ventana mientras las sirenas se acercaban y sonaban cada vez más fuerte. Parece que alguien ha venido a arreglar tu desastre, Ben, comentó. Eso parece. ¿Crees que hay alguien muerto ahí abajo? No lo parece. Están sacando a Zhao ahora mismo. No le dieron una paliza mayor de la que ya tenía. Me sorprende que te hayan hecho caso. Me alegro. Yo no hago ese tipo de cosas. Matar gente. No entiendo por qué pones el límite con esos canallas, respondió Leslie. Lo entiendo. Los superhéroes tienen mucho poder. Se pueden hacer cosas terribles con ese poder, pero también se pueden hacer cosas buenas. Y entiendo que ustedes, o al menos algunos de ustedes, quieran hacer lo correcto. Pero estos tipos, a ellos no les importa. Reclutarán a adolescentes para la prostitución y el narcotráfico. Los enviarán a morir en guerras territoriales con los 88. Los 88 son peores, en mi opinión, pero para mí todos son unos perros. Se destrozan entre sí y le quitan protagonismo a la sociedad a cada paso. No todos son malas personas, respondió Peter, provocando una mirada curiosa de Leslie. ¿Crees que la bella Sarah es todo color de rosa porque conquistó a Asuka y se la llevó en un unicornio, o algo así? Preguntó en voz baja. Peter salió del baño, sabiendo que no quería que Asuka escuchara esa conversación. Se acercó a Leslie con cautela, pasando al otro lado del hombre para poder ver las ambulancias estacionadas al costado de la carretera. 2 furgonetas blindadas, marcadas como PRT, estaban entre ellas, con hombres uniformados hablando entre sí mientras interrogaban a algunos de los pandilleros. No sé qué ha hecho, aparte de matar gente. ¿Sabes cómo en Pyre 88 inicia a un novato, Ben? Les ponen los cordones rojos. ¿Qué significa eso? Preguntó Peter, a pesar de tener una idea muy clara. Encuentran a alguien que haya hecho enojar a la pandilla. Alguien que haya demostrado demasiada agallas, generalmente alguien de color. Entonces el novato lo mata. Obtiene la sangre. Para que ellos también sean culpables, agregó Peter con gravedad. Sí. Están juntos en esto. Y Scrimshaw lleva mucho tiempo en esto. Peter recordó ese nombre de cuando uno de los pandilleros lo gritó. ¿Scrimshaw? Preguntó. Sarah solía ser una ejecutora de los 88, hace ya unos 4 años. Soy una especie de superhéroe, digamos que un aficionado. He visto las barbaridades que ha hecho. Mató a un renegado, ¿sabes? Un chico joven que intentaba limpiar las calles, igual que tú. Se llamaba Luis Guerrera. Lo llamaban Bromentum, un nombre horrible, por cierto. Cuanto más se movía, más difícil era detenerlo. Lo encontraron con una cuchilla de hueso clavada en la nuca. El forense dijo que, por la velocidad del impacto y el ángulo en que le dio el puñetazo en la boca cuando él estaba cargando, no lo mató al instante. Peter se estremeció al imaginarse la escena. Es igual de mala que los demás, sin importar lo que planee hacer con Asuka. No te culpo por ayudarla, no lo sabías. Pero tiene que enfrentarse a la justicia por lo que ha hecho. Una buena acción no borra todas las malas. Peter tragó saliva y asintió. Tienes razón. No es así. Pero ahora está intentando hacer lo correcto. Y yo voy a ayudarla. ¿Y luego qué? Preguntó Leslie, con tono acusador. Peter suspiró, sin saber muy bien qué sería ese luego qué. Y luego hablaremos de eso. Ahora mismo, Asuka y su familia son la prioridad. Lo que le pase a Sarah vendrá después. Leslie volvió a mirar por la ventana, con una expresión impasible e indescifrable. Parecía sumido en sus pensamientos. Eres un buen chico, Ben, dijo en voz baja. Y espero que Dios quiera que esta ciudad no te cambie. Capítulo 5. Éxodo 1X. Danny tenía una rutina de fin de semana, una que a veces el trabajo interrumpía, pero siempre lograba recuperarse rápidamente. Después de un largo día en los muelles, solía llegar a casa y encontrar a Taylor estudiando o absorta en un libro. Disfrutaba pasar tiempo con ella cuando podía, pero al mismo tiempo, deseaba que saliera de casa para algo más que correr. Tal vez traer a Emma de vez en cuando, o hacer nuevos amigos. Aunque, considerando la situación en Winslow, parecía poco probable que tuviera alguna oportunidad de hacer amigos, no por culpa suya. Sentía que le subía la presión arterial al pensarlo. Lamentablemente, parecía que ella no disfrutaba del tiempo que pasaban juntos.
No era su culpa. Danny no disfrutaba realmente de las mismas cosas que ella, por lo que él sabía de lo que ella aún disfrutaba. Aún así, era una de las pocas cosas que le quedaban de Annette. Las cenas familiares, por muy tranquilas que fueran, y el precioso tiempo con sus seres queridos. Era todo lo que podía esperar, con el mundo como era ahora. Y, como pronto descubriría, el mundo estaba empeorando de maneras muy cercanas a su hogar. Como siempre, había encendido las noticias ahora que habían terminado de comer. Taylor se había ido a duchar, dejándolo solo en el sofá, para presenciar cómo los Bad Boys aparentemente intentaban asaltar el complejo de viviendas de Fick. Acabamos de recibir informes de que un conflicto armado entre los Bad Boys y dos parahumanos ocurrió justo afuera del área residencial Oceanside View en la última hora, explicó el reportero. Los residentes informaron que Oceanside había sido visitado repetidamente por miembros de los Bad Boys en los últimos días, incluido hoy. Hace unos 15 o 20 minutos, según ellos, los Bad Boys lanzaron un asalto armado al edificio, solo para ser repelidos por dos parahumanos que emergieron del complejo. La cámara enfocó dos imágenes, una de las cuales le resultaba algo familiar a Danny, la otra no tanto. La primera era una imagen de una joven de pelo corto, cubierta de espinas que sobresalían y de pie bajo una farola cerca de la esquina de Bermuda y 9th. La chica del incidente de Bromenton, si recordaba bien el nombre. A su derecha había una imagen de la fachada del complejo, de otra persona saltando por los aires, a una altura que la gente normal sin duda no podría alcanzar. Llevaba una braga de cuello roja en lugar de máscara, una camisa negra y pantalones cortavientos, y tenía el pelo corto, pero aparte de eso, era un tipo de aspecto bastante discreto. Podría haber pasado por un matón callejero cualquiera. Uno de dichos superhumanos fue identificado como Scrimshaw, miembro de Empire 88, acusado de múltiples cargos de asesinato, incluyendo la muerte del superhéroe Bromentum, originario de Rhode Island, cuya muerte fue grabada en vivo hace un año. Este es el primer avistamiento confirmado de Scrimshaw en más de 7 meses, aunque ni las autoridades ni los residentes pudieron localizarla después de que terminara el altercado. Sin embargo, este otro superhéroe es un misterio. Los residentes, que deseaban permanecer en el anonimato, lo identificaron como Ricochet y lo aclamaron como un héroe. Daniel ya tenía su teléfono del trabajo en la mano y había marcado a Fick cuando ella terminó su declaración. El hombre no tardó en contestar. Hola, Dan sonaba completamente imperturbable por el hecho de que hubiera una pelea de pandillas justo afuera de su casa. Fick, ¿estás en tu casa? Sí, señor, sí, entonces supongo que presenciaste una pelea de superhéroes en el estacionamiento, ¿no? Vaya, vaya. Lo presencié. Deberías haber visto esta mierda. Danny se realizaron 11 arrestos tras el altercado, con cargos que incluyen tráfico de drogas, trata de personas y crimen organizado, continuó la transmisión. Estoy viendo esto ahora mismo, Fick. ¿Están bien tú y Tori? ¿Y el joven que está contigo? Oh, estamos bien, Dan, no te preocupes. El joven no sabía qué demonios estaba pasando, pero se portó bien. En cuanto a nosotros, bueno, creo que tendremos que ir a Boston. ¿Cuándo? Pronto. Pero de verdad necesito que me hagas un favor, Dan. Se trata de ese joven. Danny sintió un escalofrío al notar la repentina seriedad en el tono de Fick. No había estado precisamente jovial cuando empezó la llamada, pero esto presagiaba algo mucho peor que un simple tengo que irme. Ese chico no tiene a nadie ni nada que lo espere. Necesita ayuda urgentemente. No te pido que lo acojas, pero tal vez haya alguna manera de alojarlo en la oficina. Intentaré encontrar una solución con alguien, pero no puedo garantizar nada. Sé que el sindicato trabaja con algunos de los propietarios de los edificios, así que hablaré con ellos. Necesita tener un empleo para obtener cobertura sindical, entonces está contratado. La entrevista de mañana será solo un trámite. ¿Puedes traerlo aquí o tengo que ir a buscarlo? Deberías ir a buscarlo. Y no lo traigas de vuelta, Fick. ¿Qué demonios está pasando? Nos vamos la semana que viene, en cuanto hayamos empacado y resuelto nuestros asuntos. Se queda con Leslie esta noche, pero después, no sabemos qué pasará. Fick, ¿estás en problemas con la ley otra vez? Preguntó Danny, aunque esperaba contra toda esperanza que no fuera así. Había contratado a Fick, en contra de la recomendación de la empresa, a pesar de sus antecedentes penales. Solía andar con una pandilla en Boston, pero había tenido una rehabilitación ejemplar, según el centro penitenciario donde había estado, y por lo que Danny sabía de él, había demostrado ser un empleado confiable y un buen amigo.
Solo dime qué está pasando, para que sepa qué decirle a mi gente en Boston. Cosas de pandillas. Me metí en problemas con la app con toda esta mierda de superhéroes que está pasando por aquí. Oh, por Dios, Fick, ¿qué hiciste? Hay otra chica en el barrio ahora mismo. Es una de sus chicas. Se escapó y terminó aquí. Intentaron hacerle cosas horribles, Dan. No pude rechazarla. Maldita sea. Maldita sea, tienes razón. Por suerte, tiene ayuda y probablemente se irá del barrio antes que nosotros. Solo necesito saber que Ben está a salvo, me aseguraré de que se instale bien. Y si termina siendo un vago, te culparé a ti. Este chico es oro puro, Dan. Me recuerda a alguien que conozco, en cierto modo. Danny se rió entre dientes. No sirve de nada adular cuando estás a punto de quedarte sin trabajo. Vale la pena ser amable con la gente adecuada. Cuídense tú y Taylor, Dan. Has sido muy bueno conmigo. Si alguna vez vienes a Boston, avísame y nos aseguraremos de que tengas una comida caliente y buena compañía. Les deseo lo mejor a ti y a Tori. Si necesitan ayuda para empacar, puedo pasar antes de la entrevista, no será necesario. No guardamos mucho que no necesitemos. Tú cuida de Ben por mí. Su insistencia en el bienestar de Ben era conmovedora, pero algo extraña. Acababa de conocer al chico ese mismo día, y sin embargo hablaba también de él. Este chico debía ser especial para recibir semejante recomendación de Fick. No era algo que ocurriera a menudo. Danny había contratado a varias personas por recomendación de Fick, la mayoría de ellas personas con mala suerte similar. Casi todas seguían trabajando en los muelles hasta el día de hoy, y todas eran personas íntegras. Un par incluso habían ascendido antes que Fick, ocupando puestos gracias a su experiencia. Ben no sería una excepción. Si resultaba ser bueno, la cuestión era que Fick rara vez daba recomendaciones tan entusiastas. Siempre moderaba las expectativas de Danny con la realidad de la situación. Algunos eran exconvictos, otros estaban en rehabilitación, pero todos habían salido adelante. Quizás Ben era simplemente un caso de calidad particularmente inspirador. Daba igual. Danny Ebert era un hombre de palabra. Lo haré, pero ustedes dos cuídense mucho, ante todo. En el peor de los casos, puedo hospedar al niño en un hotel un par de noches con el fondo de la Asociación de Padres y Maestros. Sabía que podía contar contigo, Dan. Gracias de nuevo por todo, no hay problema, Fick. Te quiero, hermano. Aguanta. Tú también, Fick. Que te vaya bien. Llámame si necesitas algo. La llamada se cortó después de eso, y Danny guardó el teléfono en su bolsillo con un suspiro silencioso. Acababa de enterarse de que estaba a punto de perder a uno de sus trabajadores más constantes, y ahora tenía que preocuparse por un aparente aumento de la actividad de las pandillas. La app reclamaba los muelles como su territorio, y aunque se enfrentaban al protectorado de vez en cuando, no era suficiente para que el negocio fuera completamente seguro. Tenía a algunos tipos a su servicio que estaba casi seguro de que estaban moviendo mercancía para ellos por el patio, pero, por desgracia, no podía hacer nada al respecto sin pruebas concretas. Simplemente no estaba bien. Escuchó pasos que venían por el pasillo de nuevo, y se giró para encontrar a Taylor, recién salida de la ducha, con el pelo secado con toalla y vestida con pantalones cortos de pijama y una camiseta negra de tirantes. Hola, Taylor. Hola, papá, respondió ella, desprovista de cualquier emoción identificable. Mañana por la mañana tengo una entrevista improvisada. Algo espontáneo. ¿Tienes algún plan? Tengo que terminar la tarea, respondió ella. Puedo prepararte el desayuno si tienes prisa. Eso sería maravilloso, Taylor, gracias. Sí, ahora sus conversaciones eran forzadas. Un sinfín de cosas quedaban sin decir, cosas que él no lograba expresar. Lo atormentaba en las últimas horas de la noche, burlándose de él desde el lado de la cama que antes pertenecía a Annette. Sin embargo, al mismo tiempo, él era su padre, y aunque eso debería significar que ella confiara en él para este tipo de cosas, era evidente que había cometido un error en algún punto. Tal vez fue después de la muerte de Annette. Tal vez fue después de aceptar el ascenso. Tal vez fue después de que la maldita junta escolar no lo ayudara a descubrir quién demonios había encerrado a su hija en un casillero, haciéndolo sentir tan impotente como ella debía de parecerle. Él no lo sabía, y lo deseaba con todas sus fuerzas, pero aún no había encontrado las palabras para salvar esa distancia. Pero ella se encerró en sí misma. Se negó a decírselo. La Taylor Ebert que salió de aquel pabellón psiquiátrico seguía siendo su niña, pero no era la misma. Él las encontraría, tarde o temprano. Y estaría preparado cuando ella también encontrara las palabras.
Construirían ese puente y se encontrarían en el medio. Entonces, podrían cruzarlo juntos. Como debería ser entre un padre y su hijo. Al menos, eso era lo que él esperaba. Aprecio mucho la ayuda, de verdad, dijo, intentando quizás disipar esa incomodidad. No tienes por qué hacer ese esfuerzo. Qué bonito detalle, respondió ella, con un tono que apenas se apartaba de su habitual calma, respeto, aunque algo sombrío. De verdad que sí. Eres muy considerado. Gracias. El refrigerador se cerró y ella retrocedió con su botella de agua en la mano. ¿A qué hora crees que volverás? No lo sé. Necesito ayudar a este chico a encontrar alojamiento. Es de otro estado, así que probablemente tardaré un poco más de lo habitual. Aunque no será una jornada laboral completa. Quizás a la 1 o a las 2. De acuerdo. Buenas noches, papá. ¿Ya te vas a dormir? No, respondió ella, girando ligeramente el cuello. Simplemente no voy a salir otra vez, creo. Estoy cansada. Ya entiendo, ya entiendo. Bueno, entonces, que duermas bien. Te quiero. Yo también te quiero, papá. Él esperó a que ella se acercara y le ofreciera un abrazo, pero nunca lo hizo. Tras una breve e incómoda pausa, se alejó y se dirigió a su habitación. Unos instantes después, la puerta se cerró con un poco más de fuerza de lo habitual. Algo la inquietaba. Siempre se quedaba callada cuando algo la carcomía. Danny suspiró, largo y cansado, y se ajustó las gafas mientras reflexionaba sobre lo que le quedaba por hacer. La verificación de antecedentes no estaría lista hasta la semana siguiente, pero si este chico necesitaba vivienda, no podía permitirse esperar. Podría pagar para que la aceleraran, tal vez, pero eso era arriesgado si terminaba con un historial negativo. Al revisar el noticiero, parecía que había terminado su cobertura del ataque en Ocean City y, en cambio, había pasado a algún tipo de reportaje sobre Armsmaster. Las noticias sobre superhéroes nunca le habían interesado realmente. Apagó el televisor y se levantó, listo para dirigirse a la computadora y comenzar a enviar correos electrónicos a sus contactos en Boston. Fick iba a necesitar un trabajo estable esperándolo cuando llegara, y era lo mínimo que podía hacer para ayudar. Capítulo 6. Éxodo 1:4. Leslie tenía una escopeta, notó Peter mientras intentaba volver a dormirse. El hombre yacía inconsciente en su sofá, con una escopeta de corredera recortada en el suelo, justo al lado, por si acaso entraba a robar. Al menos, eso era lo que Peter suponía. No pensaba empezar el día siguiente con más heridas. No había descansado bien. Su oído era ligeramente mejor que el de la mayoría, aunque no tanto como el de otras de sus habilidades mejoradas. Era lo suficientemente bueno como para oír lo que Asuka susurraba por teléfono en plena noche. Preguntas llenas de miedo y confesiones susurradas, seguidas de risas cálidas y apenas contenidas. Ahora, al menos, sabía lo que significaba te quiero en japonés. La había oído explicárselo a Sarah. Evidentemente, las dos tenían una relación sentimental, lo que le sorprendió. ¿Cuánto tiempo llevaban huyendo? ¿Se había enamorado Sarah de ella, lo que las llevó a huir, o se trataba de una especie de síndrome de Estocolmo / romance de rescate, donde Asuka solo decía esas cosas porque tenía miedo de que si no accedía, Sarah la abandonaría a su suerte? Esperaba que no fuera así. No creía que lo fuera, al menos la parte de que Sarah la abandonara. Parecía que se preocupaba sinceramente por Asuka, aunque no le correspondía a él cuestionar si sus sentimientos se extendían al plano romántico. Sin embargo, eso lo hizo pensar en sus propios sentimientos. La persona con la que quería compartirlos. La persona que atormentaba sus sueños. Recordó a Peter 3 hablando de cómo había perdido a su MJ, no. Su nombre era Gwen. La mirada atormentada en sus ojos al decirlo. Se preguntó cómo se sentiría MJ ahora, sabiendo que tal vez nunca regresaría. No se lo había dicho. Pero sabía que Stephen le diría la verdad, porque sabía que ella iría directamente a Stephen y se lo preguntaría. Y no dejaría de buscar. Tampoco Ned. Había soñado con ella. Justo a su alcance. A solo unos pasos, llamándolo. Todo lo que tenía que hacer era extender la mano. Pero cada vez que lo hacía, ella se alejaba más. La luz se desvanecía de sus ojos, la sonrisa desaparecía de su rostro. Cuanto más empujaba, más lejos llegaba, más lejos se alejaba ella. Hasta que apenas podía verla. Estaba solo, en un vacío negro y desolado. Y se reía de él. Mira lo que has hecho, Peter, le susurró al oído. Todo es tu culpa. Gritó. Se despertó conteniendo las lágrimas. Y no pudo volver a dormirse.
Como Sarah antes que él, Leslie lo había encerrado en el baño. Había ido a buscar comida para llevar a un lugar llamado Fugly Box después de que se disipara el humo de la pelea. 2 hamburguesas. Asuka comió como si la hubieran estado matando de hambre durante años, hasta el punto de que casi empezó a devorar las patatas fritas de Peter antes de retroceder con miedo y vergüenza. Le había dejado comer las patatas fritas. Ni siquiera tuvo que pedírselo. Leslie había estado callado y reservado, pasando la mayor parte del día en su ordenador. Peter no tenía intención de espiarlo, pero había visto un sitio web para Humans Online. No le llamó mucho la atención. Parecía algo parecido a Reddit, pero no estaba seguro. Al menos tenía una función de chat y un foro. La interfaz de usuario del ordenador era casi tan rara como la de su teléfono, con más imágenes y menús circulares. Extraño. Nunca había visto un sistema operativo así. Peter estaba tumbado en la bañera sobre una pila de toallas y sábanas secas, una posición bastante incómoda. En el suelo, a su lado, Asuka parecía haberse dormido por fin, con el teléfono aún en la mano. Podía oír a alguien roncar al final del pasillo. Probablemente Leslie. Se incorporó lentamente, agradecido de que las toallas le impidieran golpearse contra el fondo de porcelana de la bañera y despertar, probablemente a todos en el apartamento. Por suerte, con gran poder venía un andar sigiloso y peligroso, al parecer, ya que Peter se encontró capaz de moverse con agilidad alrededor de Asuka y entrar al pasillo sin que las tablas del suelo crujieran ni un crujido. Una rápida mirada reveló que Leslie seguía profundamente dormido. Su posición apenas se había movido durante la noche. Claramente, estaba acostumbrado a dormir con una pistola. Peter se deslizó sigilosamente hasta la puerta y giró la cerradura y el cerrojo. Se oyó un leve clic con este último, pero nadie se movió. La verdadera prueba de fe iba a ser abrir la puerta. Cuando era niño, intentando colarse en la despensa de la tía May y el tío Ben después de que pasaran las cosas, parecía que la puerta de su habitación podía despertar a todo el condado con lo fuerte que chirriaba. Ojalá las bisagras de este tipo aún tuvieran algo de grasa. Por desgracia, no era así. La puerta chirrió y crujió al abrirla, lo que hizo que Peter se estremeciera y volviera bruscamente a mirar a Leslie. Por suerte, el hombre ni siquiera se había movido. Evidentemente, dormía profundamente. Peter salió sigilosamente de la habitación, girando la cerradura al hacerlo, y esperando que si Leslie se despertaba de alguna manera, no se asustara por el cerrojo. Normalmente habría trepado por la pared del edificio desde la ventana, pero no podía arriesgarse. No con la situación actual. De todos modos, había otras maneras de llegar a la azotea. Subiendo las escaleras, pasando el último piso, se encontró ante una escalera de acceso a la azotea sobre un riel deslizante. El hecho de que la escalera estuviera bloqueada no le preocupó demasiado. El salto fue fácil, y Peter se abrió paso hasta la trampilla de acceso sin dificultad. No cedió fácilmente, pero con su fuerza, no le costó tanto esfuerzo como a otra persona. Se subió al tejado y se encontró frente a un gran edificio con las letras PRT visibles en el horizonte. Algunos otros edificios grandes, bancos, oficinas y cosas así salpicaban la vista, pero en su mayor parte, todo lo que tenía delante eran viviendas de bajos ingresos, pequeños negocios familiares y una gasolinera solitaria. Era algo parecido a Albany. Quizás. ¿Era una buena comparación? Hacía tiempo que no iba a Albany. Buscando una repisa donde apoyarse, Peter sacó su nuevo teléfono, muy redondo y muy aparatoso, y empezó a buscar en los menús. ¿Qué clase de teléfono no se podía usar con una sola mano? ¿Quién había fabricado esto? Consiguió llegar al Messenger y enviarle un mensaje a Sarah. No puedo dormir. ¿Estás despierta? Pasaron unos 10 segundos antes de que recibiera una respuesta. Te dije que no podías dormir. Para nada. Literalmente. Literalmente. ¿Te despertó? No, ya estaba despierto. ¿Tienes tiempo para hablar? Claro. Te llamo. No tardó en sonar el teléfono. Por suerte, era menos pesado sostenerlo que escribir con él, aunque definitivamente incómodo. Peter terminó sujetándolo de lado en la mano, cerca de la oreja. Hola, Sarah. No tienes que mentirme, Benny. Sé que no duerme bien. En realidad, duerme bien. Soy yo quien no puede. Oh. Hubo una breve pausa. Peter no esperaba que le preguntara si estaba bien. No parecía ser una de sus prioridades. Simplemente pensó que tendría algo más que decir que uno. ¿Estás bien?, preguntó, rompiendo el silencio. Soy la neonazi de la alcantarilla, ¿vienes buscando sabiduría?
Peter resopló ante eso, casi dejando caer el teléfono. ¿Estás en la alcantarilla? No, estoy meneando mi huesudo culo blanco en medio de la calle por unos dólares como la zorra barata que soy, respondió sarcásticamente. Soy un poco llamativa, Ben, y quiero decir, lo entiendo, pero esperaba que pudieras encontrar a otra persona que conocieras o algo así o, claro, déjame ir con mis amigos en Empire 88. Hola chicos, he visto mi error, he vuelto. Algo así como asegurar un futuro para los niños blancos o lo que sea. Touche, lo siento no, Benny, ¿estás bien? Otra pausa. ¿Quieres hablar de ello? Preguntó ella. ¿Hablar de qué? ¿Qué te mantiene despierto hasta tan tarde? Supuse que era por eso que llamabas cuando lo dijiste. Lo siento. No quería molestarte, solo quería saber cómo estabas, Benny. Los dos estamos muy molestos ahora mismo. No hay nada de malo en hablar. Sé que dijiste que querías volver a hablar del tema de Junior, pero ambos sabemos que no es por eso que llamas ahora. Sí, tienes razón. Aunque tú lo tienes peor que yo, no quiero que parezca que no me importa ni nada. Literalmente arriesgaste tu vida por Asuka. Cállate la boca, Peter suspiró. Supuso que así era como ella mostraba su gratitud. Intensa, apasionada, pero bondadosa, al menos en su opinión. Yo, no sé qué decir. A decir verdad, no sabía si debía decir algo. El peso de todo lo que había sucedido en los últimos días se le había echado encima en plena noche, y ahora no podía dormir. Si lo contaba todo, se arriesgaba a una catástrofe multiversal, pero tenía que desahogarse de alguna manera. Es que, siento que no pertenezco aquí. Dejé muchas cosas atrás en Keynes. Cosas que no puedo recuperar, explicó. Y no puedo volver a ser la persona que era entonces, ¿sabes? Lo entiendo. El cambio es algo bastante aterrador. Especialmente en algunos casos sí. No puedo imaginar cómo te sientes estando en tu situación. No, ya sabes, solo tengo que vivir con sangre en mis manos por el resto de mis días naturales. No es gran cosa. Eso es lo que es esto de Asuka. ¿Intentar limpiar esa sangre? No. Nada puede hacer eso. Asuka es solo, ella es, Sarah suspiró. Necesito saber que hice algo bien. Ben, estás haciendo lo correcto ahora mismo y he estado haciendo lo incorrecto durante los últimos 3 años. Me alcanzará, más pronto que tarde. O el PRT me mete en la jaula de pájaros, o alguien a quien enojé en la ABO, Dios no lo quiera, el 88, viene y me mata. Solo necesito dejar una cosa buena en el mundo por todo el bien que saqué de él. La jaula de pájaros, repitió Peter. Ben, no me digas que nunca has oído hablar de Birdcage. Yo, otra pausa. Ben. Ya te he contado todos mis secretos. Abre el tuyo. No eres de Keynes, ¿verdad? Sí, soy de Keynes, dijo Peter en voz baja. El acento suena bien, pero es imposible que no conozcas Birdcage a menos que, mierda. Ben, te voy a hacer un par de preguntas más. Espera un momento. Está bien, claro, dale. Endbringers. ¿Sabes lo que son? Leviatán, Cis, Behemoth. No. Una fuerte inhalación al otro lado, y algo que no pudo entender del todo después. Finalmente, Sarah volvió a hablar. ¿Sabías que era el protectorado antes de que Fick te soltara el desahogo? ¿No sabes quién es Estion? Creo que es un tipo de un videojuego al que mi amigo solía jugar. ¿Solía jugar? ¿Quién interpretó a John Bender en el Club de los 5? Vaya, qué fácil. Era una de las películas favoritas de la tía May. Judd Nelson, respondió con seguridad. Ben, creo que te he descubierto. No mientes. Creo que eres de Keynes. Solo que no de la nuestra. Sabía que no debería haber respondido a esas preguntas, pero al mismo tiempo, poder quitarse ese peso de encima fue el mayor alivio que había tenido desde que había vuelto de entre los muertos, aparentemente. ¿Qué te delató? Fue Nicholas Cage, aquí. Eso, y el hecho de que no sabes qué son Estion, el protectorado o los Endbringers. Para ser justos, Endbringer suena como, no sé, la quinta profecía genérica del fin del mundo. Ojalá, amigo. Cuéntame sobre tu tierra, Ben. ¿Eres de Aleph o de algún otro lugar? No lo creo, respondió Peter. El multiverso es algo muy nuevo de donde yo vengo. Además, creo que podríamos estar adelantados en el tiempo. ¿En qué año estamos? 2011. Sí, soy de 2024. Sarah dejó escapar un silbido bajo. Y no tenéis Endbringers ni nada. Supongo que eso os viene bien. ¿Alguna novedad interesante? Pues, la mitad de la población del universo fue aniquilada por un señor de la guerra alienígena loco. Vale, me estás tomando el pelo. No. Morí. Lo siento, ¿qué dijiste? Sí, la mitad de toda la vida en el universo se convirtió en polvo.
Estuve desaparecido 5 años. Dios, ¿cómo es que sigues vivo, entonces? Es una historia muy larga que creo que no quieres oír. Simplemente, lo deshicimos, ¿vale, Jesucristo? ¿Te importaría convertir esta agua de alcantarilla en vino para mí? Tengo un poco de sed. ¡Qué asco!, respondió con una media risita. Ella también se reía. Eres un encanto, Benny, de verdad, dijo con un toque de alegría en una voz normalmente seria. Ambos rieron un rato, y Peter descubrió que le gustaba su risa. Fue tosco, áspero, pero también abierto y genuino. Una rara bajada de defensas aparentemente a prueba de hierro, o más bien, a prueba de huesos. Un buen tipo también. Yo, nunca te agradecí que me sacaras del apuro. Si lo hiciste, me enviaste un mensaje justo después de que todo se derrumbara. No, eso no es suficiente. Lo que hiciste por mí y por Asuka, nos diste una oportunidad de luchar. Habría podido acabar con esos matones, claro. Pero los habría matado. Eso habría provocado más represalias contra gente que no lo merecía. Habría tenido más sangre en mis manos. Así que gracias. Yo, tomó aire hondo, exhalando con un tembloroso suspiro. Peter esperó a que terminara de hablar, pero terminó esperando un buen rato. Debieron ser al menos 10 segundos de un silencio incómodo y tenso. Justo cuando finalmente habían derribado un poco sus muros, volvieron a levantarse. Entonces se dio cuenta de que la única razón por la que las paredes habían sido remendadas era para que no se derrumbaran sobre la puerta. ¿Quieres saber qué es la jaula de pájaros, Ben? Claro. Centro de contención de parahumanos Bauman. Lo llamamos la jaula de pájaros. Es la prisión más segura del mundo, al menos que yo sepa. No tiene salida. Solo hay una entrada y una salida, y el ascensor solo va en una dirección. Supuestamente, el hueco está completamente despresurizado, así que nada puede sobrevivir intentando subir ahí arriba. Una vez oí un rumor de que existe en una dimensión de bolsillo, así que incluso si sobrevivieras, seguirías sin poder salir. Diseñado específicamente para albergar parahumanos. Demasiado peligrosos para ser liberados en la sociedad. Como yo. Peter no dijo nada, solo escuchó. Marrow no le había contado los detalles de su pasado, solo que había hecho cosas malas y había formado parte de un grupo de odio. Lo del Bromentum era un paso para atar cabos, pero algo le decía que había algo más. Me creí todo ese mito, Peter, de verdad. Que yo era diferente a ellos. Que era especial porque tenía algo que ellos no tenían. Puede que sea un aborto feo y desaliñado del diseño inteligente de Dios, pero al menos era blanco. Y eso significaba que no tenía que preocuparme por lo que los otros pensaran de mí. Si querían interferir en asuntos fuera de su ámbito, bueno, las acciones tenían consecuencias, ¿sabes? La dejó hablar sin parar. Joaquín González. Tenía 42 años, 2 hijos. Era dueño de una tienda en la esquina de Imperial y Lomas. Queríamos la propiedad, pero no se iba. Le ofrecimos dinero, pero se negó. Me enviaron a convencerlo. Delante de sus hijos. A Peter se le heló la sangre. Sabía a dónde iba todo esto, y no le gustaba. Lo maté, Ben. Me pasé de la raya. Delante de su familia. Le hice 2 agujeros en el pecho del tamaño de pelotas de golf y lo abrí al salir. Te diría que me sentí culpable, o que no sentí nada. Pero sí lo sentí. Estaba orgullosa de mí misma, Sarah, estaba eufórica. Creía de verdad que era una maldita diosa aria o alguna estupidez igual de absurda. Me sentía poderosa. Me sentía en control. No importaba quién era antes, las cosas que no podía recordar. Ese poder, ese control, eso era lo único que importaba. Era libre, y todo el tiempo que había estado perdida, sin propósito, simplemente sabía que era por culpa de esos malditos subhumanos. Peter estaba demasiado aturdido para decir nada. No estaba seguro de si siquiera podía decir algo. No había ninguna relación con esto, ninguna conexión que pudiera encontrar entre su dolor y el dolor de ella, y el dolor que ella había infligido a otros. Ella tomó su silencio como una invitación, al parecer. Seguía haciendo lo que estaba haciendo. No maté a ningún otro transeúnte después de eso. Se armó un gran lío, y Kaiser odia los líos, así que me mantenían bajo estricta vigilancia. Me enviaban a personas particularmente problemáticas para que obedecieran, o si no, o los lanzaba contra la app cada vez que se acercaban demasiado a nuestro territorio. Se sentía incluso mejor haciéndolo. Estaban arruinando vecindarios, contaminando mis calles de una manera que podía ver tangiblemente, que podía reconocer. Uno de esos chicos tenía tu edad, creo. Tal vez la mía, no sé cuántos años tengo.
Siempre he asumido que alrededor de mis 20, pero las púas hacen que sea un poco difícil saberlo. Nunca lo pensé 2 veces. Nunca dudé, ni siquiera parpadeé. De la misma manera que probablemente sacas tu basura. Finalmente, un superhéroe vino a detenerme. Tenía este estúpido nombre de mierda. Bromentum me lo dijo Leslie, fueron las únicas palabras que Peter pudo pensar. Ese hijo de puta. También se lo dijo a Asuka. Creo que Bromentum estaba tratando de ganar algo de influencia trayendo a un villano peligroso o algo así. Salió de la nada, de Rhode Island, sin acción allí. Era un maldito idiota, apenas sabía cómo usar su poder, solo corrió hacia mí una y otra vez. Rompió paredes, lanzó coches por los aires, probablemente causó más daños materiales de los que yo he causado jamás. Soltó alguna frase estúpida o algo así un par de veces, pero luego dijo algo. No recuerdo qué dijo. Solo recuerdo ver rojo. Intentó frenar para no chocar contra un coche con una familia dentro. Vi una oportunidad. Reboté contra el coche y saqué la cuchilla de mi brazo. Corrió directo hacia ella, le atravesó la boca y salió por la nuca. Sobrevivió, de alguna manera. Al menos por un rato. Lo observé. Escuché los sonidos que hacía mientras se ahogaba con su propia sangre. Creo que entonces me di cuenta de que probablemente no era mayor que yo. Quizás un poco más joven, de hecho. ¿Sentiste algo entonces? Peter preguntó, su voz mucho más fría de lo que a Sarah le hubiera gustado, a juzgar por el inquietante silencio al otro lado. Fue el más largo de muchos silencios incómodos entre ellos, pero este tenía peso. Como si la hubiera golpeado físicamente en el estómago y le hubiera sacado el aire de los pulmones. Cuando volvió a hablar, su voz era inusualmente baja. No hasta que murió. Cuando dejó de ahogarse. Recuerdo sentir que acababa de despertar de un sueño muy largo. Y miré hacia abajo a ese chico muerto en medio de la calle, a la gente que nos había estado viendo pelear, a la familia gritando de miedo en su camioneta a la que le había hecho un agujero en el capó para poder tener un buen ángulo. Era una pareja mestiza. Un hombre negro, una mujer blanca, un niño pequeño en la parte de atrás. El hombre estaba ayudando a su esposa a pasar por encima del asiento trasero para que estuviera fuera de mi línea de fuego. Estaba tratando de dar la vuelta a la camioneta. Y por alguna razón, la forma en que me miró, como si yo fuera el maldito diablo. Solía estar orgulloso de eso. Pero lo único que sentía era culpa. Vergüenza. Me preguntaba por qué había pasado esto. Luego empecé a preguntarme por qué les había hecho lo que les hice a esos chicos de App. Después empecé a preguntar por Joachim. Y para entonces, me fui del 88 poco después. Desaparecí, hace unos 7 meses. Me escondí en alcantarillas como esta. Solo salía con sudaderas y otras cosas sin identificar para comer y ocasionalmente comprar una habitación de motel barata y sucia para esconderme. Fue entonces cuando escuché que me estaban buscando. El PRT. Maté a un maldito superhéroe afiliado al protectorado. La madre de Bromentum solía ser una superheroína importante en el protectorado de Richmond, así que por eso no querías que llamara al PRT, dijo Peter. Te van a meter en la jaula de pájaros, sí. Supongo que es egoísta de mi parte decir que no es así como quiero que termine mi historia. Quiero asegurarme de que Asuka y su familia salgan de Brockton Bay, empiecen de nuevo en algún lugar nuevo. Un lugar seguro. Preferiblemente con la menor actividad de Endbringer posible. Intentó esbozar una pequeña risa con esa última declaración. Fracasó por completo. Yo también quiero estar ahí. Por fin soy libre, en cierto modo. No tengo a nadie que me lleve con correa, no tengo anteojeras, e incluso si no sé quién soy realmente aparte de Sarah, la chica cuyos huesos no se quedaban dentro, estoy mejor que antes. Pero, no te lo mereces. Eso es lo que piensas, al menos, terminó Peter por ella. ¿Verdad? ¿Crees que me lo merezco? Peter sintió como si le hubieran dado un puñetazo. Era una pregunta que no estaba del todo preparado para formular. ¿Se lo merecía? ¿Se merecía vivir una vida tranquila, después de los violentos finales que les había dado a otros? Al menos 2 de ellos eran inocentes, uno de los cuales murió intentando detenerla. Oyó un ruido extraño al otro lado de la línea. ¿Sarah? Preguntó. Ese sí, Ben. Sigo aquí o... Se cortaron la llamada un segundo. Sí, eso pasa cuando estás en una alcantarilla. Tengo una pregunta para ti. Adelante. Si la única forma de salvar a Asuka implicara dejar que el PRT te metiera en la jaula de pájaros, ¿lo harías? La respuesta llegó sin dudarlo un segundo. Sí, pensó que tal vez esa podría ser la respuesta a su pregunta.
Hablamos mañana, ¿de acuerdo? Después de la entrevista de trabajo, te llamaré. Vuelve aquí, trae a Asuka y nos vemos en el astillero donde trabaja Fik. ¿Sabes cuál es? Sí, lo sé, nos vemos entonces, ¿de acuerdo? Cuídate, de acuerdo. Tú también. Adiós, colgó rápidamente. Peter no se sentía mucho mejor que cuando empezó la llamada. Entonces se dio cuenta de que se había quedado fuera de la habitación de Leslie. Con un suspiro de frustración, se asomó por el borde del edificio y se agarró con fuerza a la pared. Peter se despertó en la bañera con el sonido de su teléfono sonando. Buenos días, lo saludó Asuka mientras él se frotaba los ojos con una mano y buscaba el teléfono con la otra. Parecía de buen humor. Hola, Asuka, bostezó a medias. ¿Cómo estás? Bien. Sara habló contigo anoche. Le costó encontrar las palabras por un momento mientras Peter miraba el teléfono para ver el número de Fik. Claro, tenía esa entrevista hoy. A juzgar por la hora, probablemente ya debería haber estado allí. Tranquilo, terminó Asuka finalmente. Bien, bien, respondió Peter, ofreciéndole una sonrisa soñolienta. Tengo que contestar. Dicho esto, contestó el teléfono, llevándoselo a la oreja. Hola, Fik. ¿Qué tal, Ben? Yo, acabo de despertar. Noche difícil. ¿Cómo estás? Yo, estoy bien, Ben, estoy bien. Imaginé que estabas durmiendo después de tu duro trabajo de ayer. Tengo a alguien aquí para hablar contigo. Espera un segundo, se oyó el sonido del teléfono cambiando de manos. Ben Peters, ¿correcto? Dijo la voz del otro hombre de los muebles. Dan, si Peter recordaba bien. Sí, soy Ben. Hola, Ben, mi nombre es Dan Ebert. Soy el jefe de Fik. Ayer me habló de entrevistarte esta mañana, pero parece que tuviste un día un poco difícil. Yo, sí, respondió Peter. ¿Te refieres a todo el asunto con la app? Sí, ese incidente. Después de que te atacaran ese mismo día, nada menos. Bueno, espero que tu suerte cambie. Ven a la entrada del edificio, te llevaré a dar una vuelta mientras hablamos, y después me gustaría invitarte a cenar. Considéralo una bonificación por firmar, repitió Peter. Señor Ebert, ¿no se suponía que esto era una entrevista? Hablaremos de eso en el camino, respondió Danny. Por ahora, baje. Es cierto, ya voy, gracias, señor. De nada, Ben. Nos vemos en unos minutos. Colgó y salió a toda prisa de la bañera, casi tropezando con Asuka. Lo siento. Gritó mientras entraba tambaleándose al pasillo. Buena suerte, respondió ella con una sonrisa de labios finos. Él la saludó con la mano antes de volver por el pasillo, casi chocando con Leslie, que lo miraba con una ceja arqueada. Gracias por dejarme quedarme a dormir, Leslie. La próxima vez que te escapes en mitad de la noche, despiértame. No me molesta en absoluto. Peter le dedicó una sonrisa incómoda y un saludo con la mano antes de salir por la puerta. Bueno, lo había hecho, intentó ser sigiloso. Prácticamente corrió escaleras abajo, recorriendo la distancia en tiempos récord antes de llegar a la entrada del edificio, donde el señor Coulter fumaba un cigarro en el umbral, contemplando un día brillante y soleado. Miró a Peter por encima del hombro y lo saludó con la mano. Si necesitas algo, hijo, avísame, dijo. Gracias, señor Coulter, respondió Peter asintiendo. Una mano temblorosa se extendió hacia él, y con la mayor firmeza posible, sin preocuparse por lastimar al anciano, Peter la tomó y la estrechó. Pareció pasar la prueba del viejo veterano, ya que se hizo a un lado para dejarlo pasar al estacionamiento. La sangre había sido lavada por una ligera llovizna durante la noche, al parecer, y los autos dañados fueron remolcados, aparentemente gratis debido a la naturaleza de la situación. El seguro de capa era algo común aquí, había aprendido. Bueno saberlo para futuras travesuras contra el crimen. Cerca del borde del estacionamiento, Fik conversaba animadamente con Danny. Peter no lo había visto bien, pero le recordaba mucho al Dr. Banner. Un tipo algo depresivo con una mirada amigable e inofensiva. Bueno, eso era mentira. El Dr. Banner era alto, verde y musculoso como la seda. Pero su actitud le recordaba a cómo se comportaba el Dr. Banner cuando hablaron un rato después de la batalla contra Thanos. Fik vio a Peter rápidamente y le hizo señas para que se acercara. Ben. Hola, Fik. Corrió hacia los dos hombres y estrechó rápidamente la mano de Danny. Sin embargo, cuando le agarró la mano a Fik, este lo atrajo hacia sí en un fuerte abrazo, con una palmada en la espalda para rematar. ¿Qué tal, jovencito? ¿Te encuentras bien?
Genial, genial, respondió Peter. Gracias de nuevo por todo, Fick. Cuando quieras, amigo, cuando quieras. Dicho esto, miró a Danny, señalando a Ben con la cabeza. Te lo digo, Dan, este chico es bueno. Te tratará bien. Estoy seguro, coincidió Danny con una sonrisa plácida, casi sin vida. Parecía casi distraído. ¿Estarás aquí cuando terminemos? Probablemente no. Tengo algunos asuntos que atender, pero te avisaré si algo cambia. Fick se volvió hacia Peter y le puso una mano en el hombro. No trabajes demasiado, Ben. Intentaré no hacerlo, respondió Peter con una sonrisa. Fick lo estrechó de nuevo en un abrazo, aunque esta vez Peter sintió su barba rozándole la oreja, con la cara girada hacia él. Intenta no usar el celular cuando estés cerca de él, susurró Fick. Peter pensó que la etiqueta en una entrevista era evitar perder el tiempo con el celular en medio de una entrevista, pero bueno, tal vez Fick pensó que nunca había tenido un trabajo antes, o que no había podido mantener uno. Peter no iba a sacar conclusiones precipitadas. Fick se apartó, como si no hubiera dicho nada, y le dio otra palmada firme en los hombros. Buena suerte, hijo. Igualmente, Fick, te veo luego. Te llamaré esta noche antes de que Danny te despida. Dicho esto, Fick se fue, dejando a Danny y Peter solos con lo que supuso que era el auto de Danny. Era más bonito que el de Fick, aunque no particularmente lujoso. Un sólido sedán Toyota blanco, sin abolladuras ni arañazos, pero con bastante suciedad y polvo alrededor de los estribos. Sube. A estas horas, el tráfico no debería ser muy malo, dijo Danny. Peter accedió rápidamente, deslizándose en el asiento del copiloto y abrochándose el cinturón mientras Danny encendía el coche. El aire acondicionado le dio de lleno en la cara, obligándolo a cerrar los ojos. Lo siento, dijo Danny, bajando la temperatura. A mi hija le gusta frío. Ah, no pasa nada. ¿Tienes una hija? Sí. Está a mitad de bachillerato. Peter no supo muy bien cómo continuar, así que optó por el siempre seguro y fiable genial. Muchísimo, a juzgar por el aire acondicionado. Peter soltó una risita. Danny no. Seguía pareciendo un poco reservado mientras salían del aparcamiento y se incorporaban a la calle. Miró el reloj de la radio y vio que eran las 11:19. Mucho más tarde de lo que pensaba al despertarse. Supuso que realmente necesitaba dormir después de todo lo que había pasado últimamente. No estaba del todo descansado, pero unas horas no le harían daño, desde luego. Entonces, Ben, comenzó Danny mientras se detenían en aquel semáforo que tantos quebraderos de cabeza le había dado a Fick la tarde anterior. Señor. Ese no es su nombre real, ¿verdad? Preguntó Danny, mirándolo con preocupación por encima de sus gafas. Si Peter había sentido frío con el aire acondicionado, ahora el escalofrío que le recorría las venas lo había congelado por completo.